Existen alrededor de 400.000 en el mundo, aproximadamente 20.000 han sido reconocidos por la ciencia y hay 206 patógenos. La alergia al níquel consiste en que en el níquel hay microorganismos, bacterias que nos provocan la alergia. Y ahora, si ponemos bacterias amigables para nosotros en ese níquel, las que nos causan alergia serán desplazadas. Existen datos científicos que dicen que en los mismos casos de amputación de extremidades durante la Primera Guerra Mundial, más personas sobrevivían que durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la desinfección se usaba comúnmente. Puedo decir aún más que los productos microbiológicos son mucho mejores en calidad y rendimiento. Por lo tanto, ellos también eliminan esa grasa. Por lo tanto, por ejemplo, nunca se nos va a tapar el desagüe del lavabo. Así que no solo es beneficioso para el medio ambiente, también es bueno para la salud. Lavar los vidrios, lavar la alfombra, lavar la tapicería, limpiar el baño, el inodoro, la cabina de ducha, prácticamente todo. Mientras que en las plantas también actúan de manera beneficiosa. Nutrición. Simplemente la planta no absorberá ciertos elementos biogénicos sin las bacterias. Bienvenidas, queridas, a mi canal Natalia Samarex Drobie Uroda Fitoterapia. Creo que muchas personas que ven mi canal ya se dan cuenta de que lamentablemente vivimos en un mundo contaminado, pero no sé si todos se dan cuenta de que al querer limpiar nuestra casa a veces la contaminamos aún más. Y por eso creo que la reunión de hoy será sumamente importante, porque hoy tengo, como pueden ver, a una invitada maravillosa. Ella es la directora de tecnología microbiológica de la empresa Ecovita, Dariusz Wójcik. Bienvenida, Dariusz. Buenos días, te saludo cordialmente a ti y a los espectadores. Por favor, dime, ¿cómo lo ves tú? ¿De dónde viene este tema de productos ecológicos tan interesantes para limpiar la casa? ¿Realmente es tan importante con qué limpiamos nuestra casa? Eso es muy importante, porque generalmente limpiamos la casa con productos químicos cuyos efectos dañinos para la salud, bueno, no hace falta demostrarlos, es algo simplemente conocido por todos. Todos estos productos afectan negativamente la salud. Desde provocar alergias hasta el simple hecho de inhalar todo eso simplemente es dañino. Lo que nosotros hicimos, es decir, los productos microbiológicos basados en microorganismos, son completamente naturales. Quizás yo diga unas palabras sobre los microorganismos, pues ellos viven en la Tierra desde hace millones de años. Coexisten con los humanos desde hace cientos de miles de años. Y la mayoría de las veces coexisten de manera simbiótica. Es decir, ayudan al organismo humano. De otra manera, sin los microorganismos el ser humano no podría sobrevivir en la Tierra. No hay posibilidad de vida humana ni de ningún otro organismo en la Tierra sin los microorganismos. Eso simplemente es imposible. Y lo siento. Te interrumpo, porque yo pienso que muchas personas se enfocan más en los microorganismos que necesitamos en nuestros intestinos. Pues ahora se habla mucho sobre el microbioma intestinal y cada vez más personas recurren a los probióticos para poblar la flora bacteriana adecuada. Sin embargo, a las bacterias que nos rodean las vemos más como gérmenes. Lo que nos rodea pensamos que es malo, pero en realidad eso no es del todo malo, porque no todo lo que nos rodea es malo. Se estima, las estimaciones varían, pero se calcula que en la Tierra existen cientos de miles de especies de bacterias. Tomemos las bacterias, porque cuando uno escucha la palabra bacteria, de inmediato piensa en gérmenes. O sea, se estima que existen cientos de miles de especies de bacterias de las que la ciencia ha reconocido, nombrado, catalogado y sistematizado solo alrededor del 5% de lo que existe en el mundo. O sea, si asumimos que existen 400.000 especies en el mundo, solo unas 20.000 especies han sido reconocidas por la ciencia
y sabemos qué bacterias son. Lo siguiente, los gérmenes, es decir, los patógenos, o sea, las bacterias que causan enfermedades, clasificadas por la ciencia, se enumeran, por ejemplo, en un catálogo de bacterias dañinas. En el entorno laboral se mencionan 206 de ellas. O sea, existen alrededor de 400,000 en el mundo. Aproximadamente 20,000 están reconocidas por la ciencia y hay 206 patógenos. O sea, qué interesante. A nuestro alrededor tenemos todo el tiempo, en casa, en todas partes, tenemos a nuestro alrededor, así como en nuestro tracto digestivo, en la nariz, en los oídos, tenemos todo el tiempo, constantemente, más especies de las que incluso la ciencia ha reconocido. Porque la ciencia sigue aislando y extrayendo nuevas especies de bacterias de nuestro sistema digestivo. Por supuesto, hay aún más bacterias que las que causan enfermedades, que provocan, por ejemplo, alergias. Y, por ejemplo, si hablamos del contacto con diferentes objetos, de los que decimos que somos alérgicos. Y tomemos como ejemplo el níquel, que también es común en la manija de la puerta, la cuchara, el tenedor, la olla, en todas partes. El teléfono celular, en todas partes hay níquel. Y alguien dice, soy alérgico al níquel. Pues no. La alergia al níquel consiste en que en el níquel hay microorganismos, bacterias, que nos provocan la alergia. Y ahora, si ponemos bacterias beneficiosas para nosotros en ese níquel, las que nos causan alergia simplemente no encontrarán lugar para ellas ahí. Serán desplazadas, porque las bacterias, al igual que todos los organismos vivos, luchan entre sí por el alimento, por el lugar donde vivir, por el espacio vital. Todo lo que sucede en la naturaleza a gran escala también sucede a microescala. Y si poblamos todo el espacio a nuestro alrededor con bacterias buenas, entonces si una mala cae en algún lugar, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, no va a sobrevivir, no va a multiplicarse y no tendrá oportunidad de contagiarnos. Veamos las infecciones hospitalarias. Pues en los hospitales se desinfecta constantemente, se destruye todo, todos los microorganismos son eliminados. Todas las superficies deben estar completamente desinfectadas y así sucesivamente. El hospital es un lugar donde vienen personas enfermas y si una persona enferma, infectada con algún patógeno, no sé, tose, estornuda o toca algo con la mano y tiene patógenos encima, ese patógeno, después de la desinfección, y recordemos que la desinfección dura, digamos, 10 minutos, o sea, la duración de la desinfección que elimina los microorganismos, esa duración es, digamos, de 10 a 15 minutos, pero ya después de 15 minutos todo está desinfectado, ahí no queda nada vivo. Y sí, pero tampoco hay nada que pueda dañar a la bacteria. Y si en ese lugar cae un patógeno, se va a desarrollar muy bien. Se va a desarrollar muy bien. Y entonces hay un riesgo, y por eso ocurren las infecciones hospitalarias. Existen datos científicos que dicen que en los mismos casos de amputaciones de extremidades durante la Primera Guerra Mundial, más personas sobrevivían que durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la desinfección se utilizaba de manera generalizada. Eso dice mucho. Por eso tenemos cientos de miles de amigos a nuestro alrededor y solo unos pocos enemigos. Si tenemos a nuestro alrededor, eso es tener escucha. Lo que dices. Porque mira, normalmente, bueno, sí, la gente no presta atención a esas cosas. Mira, si alguien tiene un jardín, sabe que si deshierbas absolutamente todo y no queda nada, entonces las buenas plantas no vuelven a crecer tan fácilmente. Pero las malas hierbas, en cambio, aparecen de inmediato. Cuando se trata de nuestro sistema digestivo, exactamente, cuando usamos antibióticos eliminan todo y luego las bacterias patógenas
se multiplican rápidamente, los hongos también se multiplican rápido y no hay flora bacteriana saludable. Pero justamente eso es lo que pasa en el medio ambiente, ¿verdad? Pero no lo abordamos de esa manera, al contrario, ¿no? No lo abordamos para nada, lo hacemos de una manera completamente diferente. Pero tal vez también porque hasta hace poco simplemente no había ninguna alternativa a los productos químicos para mantener la limpieza, para limpiar, lavar, por ejemplo, grasas o, por ejemplo, algún tipo de lubricante o incluso en un taller, no sé, proteínas, azúcares, porque la limpieza en las diferentes superficies que tenemos a nuestro alrededor consiste en que tenemos que eliminar la sustancia adherente, que generalmente es materia orgánica, casi siempre es materia orgánica, de diferentes tipos. Eso puede ser sustancias derivadas del petróleo, grasas, proteínas, azúcares, todo lo que se pega. El resto es polvo, que de hecho, en su mayoría, por ejemplo en casa, proviene de nuestro cuerpo. El polvo en su mayoría proviene de nuestro cuerpo y ese polvo se pega a eso que es la sustancia adherente. Y la sustancia adherente son las sustancias orgánicas, que es difícil, por ejemplo, sabemos lo difícil que es quitar la grasa con agua fría, sabemos lo difícil que es incluso con agua caliente, que se necesita un producto que disuelva esa grasa y las mejores sustancias para disolver la grasa, así ha sido durante millones de años, las proteínas, los almidones, los azúcares, las mejores sustancias son las que producen precisamente las bacterias. Sus metabolitos, en forma de enzimas biosurfactantes, y ellos son los mejores, la naturaleza los preparó para eso, para disolver, porque de eso se alimentan precisamente de esas grasas derivadas del petróleo. No solo de los derivados del petróleo, sino de todo lo que a nosotros también nos gusta. Y ahora, si combinamos, supongamos que hay una bacteria que se siente perfectamente en un ambiente graso y consume la grasa sin problema. Si añadimos bacterias que se alimentan de almidón, de proteína, de azúcar, entonces ya tenemos toda una gama de bacterias que secretan sus metabolitos. Eso es lo que mejor, más rápido y de manera natural y segura, sin ningún riesgo para nosotros. Disuelve esos residuos pegajosos que hacen que en nuestra casa, en el restaurante o en la oficina haya suciedad. Y por eso es mejor lavar con eso. Puedo decir aún más que en cuanto a calidad y rendimiento, los productos microbiológicos son mucho mejores. Por lo tanto, así como antes estábamos acostumbrados a que lo ecológico tenía que ser, primero, caro y segundo, de mala calidad, porque así era como generalmente se veía, pues ahora ya no es así. No es caro y es de muy buena calidad, de muy buen rendimiento. Se utiliza menos que los productos químicos. Y de eso se trata todo. Pero eso que dijiste, creo que eso es justamente lo más importante. Que esas bacterias en los productos de limpieza, esos ecológicos que ustedes producen, no solo limpian nuestro entorno, sino que también los sanan. Nos protegen de los patógenos. Uh-huh. Exactamente. Porque cuando usamos productos químicos, cuando limpiamos el piso, las encimeras, el líquido con el que limpiamos, con el que desinfectamos esas superficies, pues se queda en las superficies. Después se seca. Después esas sustancias se evaporan o se levantan en el aire junto con el polvo. Todo eso lo respiramos. Eso nos afecta negativamente. Si usamos esos productos con bacterias, pues también una parte de las bacterias se queda en la superficie. Va a proteger, ¿verdad? Va a proteger, exactamente. Se queda una biopelícula. Y no solo eso, va a proteger. Ellas entrarán en los microporos de la superficie y si, por ejemplo, estamos cocinando caldo y una gota de ese caldo cae al piso que antes limpiamos con un producto microbiológico. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando cae esa gota? En esos microporos hay bacterias que si aparece agua y alimento, es decir, la grasa del caldo, se despiertan y empiezan a comerse esa grasa del caldo en el piso.
¿Y qué hacen después? Y después liberan sus metabolitos, es decir, liberan enzimas y biosurfactantes, o sea, agentes limpiadores, agentes naturales, agentes limpiadores. Y además también liberan bacteriocinas. Las bacteriocinas son un metabolito que actúa de manera un poco similar a un antibiótico, pero tiene diferentes reglas de acción. Pero ¿qué es lo interesante de las bacteriocinas? Que también existen desde hace millones de años. Y los patógenos no se vuelven resistentes a las bacteriocinas. Se vuelven resistentes a los antibióticos, pero no a las bacteriocinas. En microbiología, en los últimos años se han descubierto muchas funciones y tareas que pueden realizar. Y podemos decir que si existen en ese piso y de vez en cuando algo se ensucia ahí, ellas siempre están haciendo algo ahí. Por supuesto, el nivel de suciedad en algún momento es mayor de lo que ellas pueden manejar, pero en esos microporos hay biosurfactantes, enzimas, y cuando volvemos a limpiar, ya es más fácil lavar ese piso, porque ahí ya hay productos de limpieza en los microporos. Esos naturales, secretados por las bacterias. Por supuesto, no es un perpetuum mobile, no es que puedas entrenarlas y decirles que vayan allá y resuelvan el problema por nosotros. Por supuesto, hay que guiarlas, hay que actuar con ellas. Por supuesto que sí. Tampoco será así que si hay una capa gruesa de grasa en el piso, la rociaremos con este producto. Ellas, claro, durante muchos días podrán hacerlo, pero simplemente porque actúan en la interfaz entre el agua y la grasa, ya que siempre funcionan en un entorno acuoso, en la interfaz entre la grasa y el agua. Entonces lo harán muy despacio, durante mucho tiempo. Pero si nosotros frotamos y mezclamos esa grasa con el agua y hacemos esa superficie millones de veces más grande, entonces ellas actuarán muy rápido. Por lo tanto, ellas también eliminan esa grasa. Por lo tanto, por ejemplo, nunca se nos va a tapar el desagüe del lavabo, porque ellas limpiarán toda la tubería, el desagüe, y no tendremos que usar ese asqueroso y peligroso químico destapacaños. De esta manera también cuidamos el medio ambiente. Por supuesto que sí. Claro que tenemos diferentes productos, pero tenemos productos, por ejemplo, para quitar manchas de aceite en los estacionamientos, en el adoquín, en el concreto, en diferentes lugares. Y si aplicamos estas bacterias, ellas penetrarán en el concreto y se comerán la gasolina, el diésel, la grasa. Si en algún lugar hay agua contaminada, el medio ambiente, la tierra, también usamos estas bacterias para eliminar y descomponer sustancias peligrosas de nuestro entorno. No solo limpian, porque por ejemplo un limpiador químico, el agua, se hace una mezcla con esa sustancia química y con la grasa y todo eso termina yendo al agua. Al alcantarillado. Al alcantarillado. Y aquí estas bacterias lo limpian, ¿verdad? Y se lo comen, lo eliminan todo. Es algo genial. las usamos, por ejemplo, en restaurantes para eliminar las grasas en los separadores de grasa. Cada restaurante debería tener un separador para que esa grasa no vaya a la planta de tratamiento, sino que se separe del agua. Y esa grasa se queda en un tanque que se llama separador de grasa. Y cada cierto tiempo llega un equipo y retira esa grasa del separador. Y por eso se paga. En el caso de usar nuestros productos o al mismo tiempo en el separador, esa grasa es consumida, se elimina y no hay que retirarla y no hay que pagar. Ok, y dime por favor, en casa, bueno, de lo que ya dijiste que podemos fregar los pisos, ¿verdad? Podemos limpiar las cubiertas con estos productos. ¿Qué más podemos hacer? Limpiar los vidrios, lavar la alfombra, lavar la tapicería, limpiar el baño, el inodoro, la cabina de ducha, prácticamente todo. Podemos limpiar la fachada de la casa, el techo por fuera. Ok. ¿También hay algunos productos para lavar ropa? Sí, se puede lavar ropa, exactamente.
No digo prácticamente todo, hay muy pocas cosas. Una cosa, no funcionan en sustancias inorgánicas, químicas. Si hacemos algo con pegamento, por ejemplo, si es inorgánico, no lo tocarán. Si hay pintura, no la tocarán. El barniz, no lo tocarán. No, pero eso también es bueno, porque no quitan la pintura ni el barniz de los muebles ni de otros aparatos que lavamos. Eso simplemente, a diferencia de los productos químicos que siempre actúan de manera un poco dañina. No, tenemos esa superficie. O sea, para nuestros muebles también habrá un producto así más seguro, ¿verdad? Así es. Para las superficies de los muebles, por supuesto. Además, las esponjas, los trapos, los trapeadores, todo eso se va a desgastar más lentamente y nos va a durar mucho más de lo normal. Y dime, porque todos estos son productos diferentes, ¿existe algún producto que sea universal, que sirva para todo? No, son diferentes, son distintos. Ahí están, se seleccionan composiciones o como se llama profesionalmente, consorcios de microorganismos. Y te digo, uno es mejor para esto, otro es mejor para aquello, otro se comporta mejor en ciertas condiciones y así sucesivamente. Estas composiciones se seleccionan para acciones específicas. Simplemente hay un producto específico para pisos, hay uno específico para lavar la ropa y así sucesivamente, ¿verdad? Productos listos para usar, ¿sí? ¿Y qué tan difícil es usarlos? ¿Son productos ya listos para usar o son concentrados que hay que diluir, hay que hacerles algo más? Exactamente igual que antes. No mucho. Por ejemplo, para los vidrios normalmente se rocía y se limpia el vidrio. Para el piso viene en concentrado, se usa una tapa por cubeta, se vierte, solo que se usa menos que con los productos químicos. Menos porque rinde más. Y se limpia normalmente como estamos acostumbrados a limpiar. Normalmente la única diferencia es que si alguien suele usar agua caliente, aquí absolutamente no. Eso es, con agua fría es suficiente. Si alguien quiere por comodidad de las manos para que no se le enfríen, entonces puede usar agua tibia, pero no en agua caliente porque se matan las bacterias. Ujú, ujú. Ok, también mencionaste los estacionamientos, eso también me llamó la atención por el adoquín que tengo en casa. Entonces, ¿hay algún producto con el que se pueda limpiar el adoquín? Así es. Ok, eso también es muy... Interesante, ok. En realidad, lo mejor es rociar ese adoquín con agua y el preparado de vez en cuando. Simplemente para que esas bacterias sigan funcionando ahí y limpiando. Ujú. E incluso si cae ahí algo de aceite o gasolina, ya no penetrará más, porque ahí se quedará y será descompuesto. Y entonces basta con frotar un poco la superficie, por ejemplo, dejarlo, esperar a que llueva y se limpiará solo. Oh, eso de que se haga solo, eso me gusta mucho. Sí, a mí también. Bueno, Eso es mucho trabajo. ok, eso es muy interesante. Normalmente no se puede quitar, no se puede limpiar una mancha de aceite de los adoquines, no hay manera de hacerlo. Sin embargo, aquí tampoco se puede hacer rápidamente porque ese aceite penetra y no se puede quitar. Pero puedes tallar, dejar la espuma en la superficie, dejar que penetre y de hecho lo mejor es hacerlo un día antes de que llueva o unas horas antes de la lluvia porque entonces es lo mismo, tiene que haber agua, tiene que haber agua. Ok, ¿sabes qué? Aunque ya lo mencionaste, pero sí, solo para estar segura, porque ya me gusta mucho todo, pero también para nuestros espectadores. Puede surgir la pregunta de si estas bacterias realmente no harán daño, si en la casa hay personas mayores, niños, animales, ¿son 100% seguras? Porque son productos microbiológicos. Sí, tratamos con estas bacterias todos los días. Todos los días están comúnmente presentes en nuestro entorno, por lo tanto solo las concentramos. Para que funcionen más rápido, de manera más eficiente, es solo una concentración. Aquí no cambia nada en cuanto a la calidad. Además, en esa agua, bueno, también es la base de esos preparados. Bueno, en su mayoría es agua, por supuesto, y las bacterias están ahí en cantidades que no pueden representar una amenaza. Eso todavía es... ¿Requieren algún tipo de almacenamiento especial?
No, solo que se mantengan a una temperatura inferior a 48 grados, aunque normalmente no se almacenan cosas a esa temperatura. Ok. Y también dijiste que el agua debe estar más fría cuando limpiamos. Y eso significa que lavar la ropa. Cuando lavamos la ropa, también debemos poner una temperatura más baja y la ropa igual quedará limpia. Sí, ¿Y qué temperatura no debemos sobrepasar? por ejemplo, no se puede poner a 60. O sea, lo diré de otra manera, esos metabolitos, o sea, los biosurfactantes y enzimas van a funcionar incluso a temperaturas muy altas. Sí se puede lavar, solo que se eliminan las bacterias, o sea, ese elemento que descompone y elimina, ¿verdad?, en el agua esas grasas y otros compuestos orgánicos. Y entonces ya no habrá esa limpieza continua de las tuberías y más allá y así sucesivamente. Además, ¿para qué pagar por desperdiciar energía y hacer algo a 60 o 70 grados si igual de bien se puede hacer a 20 o 30 grados? ¿Para qué gastar dinero? Otro ahorro. Y dime, porque explicando así, dices que esto también va a influir muy positivamente en nuestra salud, ¿verdad? Porque habrá bacterias que nos protegen de todos esos patógenos. Entonces, si esto tiene un buen efecto en las personas, también tendrá un buen efecto en los animales que viven en esa casa. Sí, como digo, esas bacterias están ahí todo el tiempo. Si no las eliminamos, están en el entorno de nuestro hogar todo el tiempo. Podemos eliminarlas con productos químicos y entonces dejan de protegernos. Si no las eliminamos con productos químicos, entonces estarán ahí y nos protegerán. Entonces no nos protegen, como se dice cuando se cría un niño entre algodones, ¿verdad? Desinfecta todo, limpia todo, no tiene contacto con los microorganismos, no desarrolla inmunidad. Al tener contacto con diferentes microorganismos, el cuerpo también desarrolla inmunidad, tiene que entrar en contacto. Sí. Se entrena nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Si lo tenemos entrenado todo el tiempo, nos encontramos con esas bacterias pues todos los días. Salimos afuera, al aire libre, al pasto, al bosque. Están en todas partes. En nuestro organismo tenemos más bacterias que nuestras propias células humanas. Nada cuida tanto nuestra inmunidad como las bacterias en el sistema digestivo. Por eso debemos cuidarlas mucho. Bueno, esa es la gran paradoja de nuestro tiempo. Limpiamos muchísimo. Cuidamos mucho la limpieza en nuestras casas, usando productos químicos. También limpiamos en el trabajo. En los hospitales, como mencionaste en el ejemplo, también limpiamos. Y cada vez más personas se enferman, tienen bacterias resistentes a todo, contraen infecciones virales, el cuerpo no lucha y aparecen varias complicaciones. Y la gente se sorprende. ¿Por qué? El cuerpo no puede lidiar con los patógenos, el cuerpo no puede lidiar con los parásitos. Y antes, recuerda, cuando ibas al terreno de tu abuela o al jardín, salías, arrancabas una zanahoria, la limpiabas un poco en tu ropa y te la comías. No pasaba nada. Y mientras más nos preocupamos por esa limpieza, ahí en ese terreno no hay patógenos, ahí están los buenos. Por eso cuando arrancamos una zanahoria, la limpiamos en los pantalones y la comemos, no nos pasa nada. Claro que puede haber algún caso ahí, pero sabemos que durante años la gente vivió en un entorno donde realmente las infecciones eran más de persona a persona, ¿verdad? Eso pasaba donde por la falta de inmunidad llegaban bacterias o el organismo se encontraba con algo traído de lugares lejanos, para lo cual la persona no tenía defensas y entonces se contagiaba. Y entonces lo transmitía a otra persona. Pero en ese entonces no se hacían esos estudios, pero supongo que sí, porque de hecho algunas personas sobrevivían a las epidemias. Algunas personas sobrevivían, y supongo que eran los que estaban mejor alimentados y los que tenían la mejor flora bacteriana en sus intestinos y en todo el sistema. Lo que está pasando en el mundo es que simplemente con la comida que nos meten estamos matando nuestra propia inmunidad. La estamos eliminando poco a poco.
por todos esos diferentes aditivos en los alimentos que nunca deberían estar ahí, pero también por la forma en que nos alimentamos, simplemente estamos eliminando nuestra inmunidad y eso pasa todo el tiempo, especialmente en los productos altamente procesados. Sin embargo, hay productos y también las investigaciones más recientes de los últimos años lo demuestran que hay productos de los que probablemente casi nadie ha oído hablar, que hacen que nuestra flora bacteriana en nuestro sistema digestivo se fortalezca. Hay una bacteria, trato de recordar cómo se llama, pero eso no importa tanto. Por ejemplo, que demuestra con todas estas, o casi todas estas bacterias, hay una principal entre ellas que regula nuestra inmunidad. Y esta se alimenta mejor y crece rápidamente en nuestro sistema digestivo si se alimenta de inulina. Lo mejor es en su forma natural. Hay mucha inulina en las legumbres, en las plantas leguminosas, frijoles, chícharos, ejotes y así sucesivamente. Solo hay que recordar no consumir productos genéticamente modificados. Porque también consideramos la soya como una leguminosa y en gran medida ya está genéticamente modificada. Y ese es el problema. Sin embargo, un producto así, por ejemplo, una planta, es el topinambur, que contiene muchísima inulina, alcachofa de Jerusalén. Muy rara vez se puede conseguir en la tienda. Pero si plantas los tubérculos en el terreno, luego será muy difícil hacer que deje de crecer. No se puede deshacer de él, no se puede eliminar. Crece como una maleza. Pero sus tubérculos son realmente muy saludables. Se pueden comer crudos, cocidos y contienen mucha inulina, que justamente nos protege la salud a través del funcionamiento de las bacterias en los intestinos. Alimenta nuestras bacterias intestinales. Alimenta bien a las bacterias, por lo que ellas las que deben, eso es importante. Y eso es importante. Se multiplican y protegen nuestra inmunidad. Bueno. Excelente, excelente, Dariush. Dime también, ya que hablas de los productos de tu empresa que son muy ecológicos y precisamente microbiológicos para la limpieza del hogar. He escuchado, por lo que ya contaste, que también se pueden utilizar en la industria, que también pueden usarse en negocios, incluso en los estacionamientos. Y, por ejemplo, ahora primavera, época de jardines. Plantas de jardín, tal vez incluso plantas en casa de alguien, plantas en maceta, en un departamento. ¿Para ellas también hay algo? Claro. A las plantas les gustan mucho las bacterias. Les gustan mucho, sin ellas tampoco existirían, no funcionarían en absoluto. Sin embargo, el concentrado que elaboramos y esos sistemas de bacterias, tenemos algunos que funcionan perfectamente en las plantas. En casa, en el jardín, protegen, cuidan de la misma manera que a una persona protegen. Durante la aplicación foliar, por ejemplo, también protegen las hojas. De la misma manera que a una persona, simplemente están ahí y las que son malas tendrán mucho más problema para abrirse paso. Sin embargo, también actúan sobre las plantas, apoyando la nutrición. Simplemente la planta no absorberá ciertos nutrientes sin las bacterias. Debe haber bacterias que transformen esos elementos en una forma que la planta pueda absorber como alimento. Por ejemplo, decimos, la tierra es fértil, ¿verdad? Así es. Se señala que especialmente esas buenas tierras, en la superficie a menudo parece que el agua se escurre rápidamente, se va. Si hay bacterias y producen esos metabolitos, el agua no se escapará ni se escurrirá, sino que irá hacia el interior del suelo.
Ellas hacen que el agua sea mejor absorbida por el suelo. Al formar humus, hacen que el agua se retenga por mucho tiempo. Cuanto más humus haya, 1% de humus en la capa arable, es decir, unos 30 centímetros de tierra hacia abajo. En 30 centímetros, un aumento del 1% de humus en esa capa. Hace que por cada hectárea de cultivo, por cada hectárea de suelo, se almacenen 150 metros cúbicos más de agua. 150 metros cúbicos de agua, se almacenan 150,000 litros más de agua. Se retiene, por eso como siempre nos quejamos la sequía. No sé cómo es la sequía en otras partes de la región de Lublin. Por ejemplo, casi ni se nota que hubo nieve en invierno, ¿verdad? Pero en general hay sequía. Hablé con un amigo de la región de Varmia y Masuria y me dijo que aquí por lo menos llovió un poco, pero allá no llovió nada. Y para eso está el humus, entre otras cosas, para sobrevivir a los periodos de sequía y retener el agua en el suelo. Solo 1% de contenido en el suelo hace que se puedan retener 150,000 litros más de agua en la tierra. Si hay más agua, también hay más posibilidades de que la planta absorba nutrientes, así que probablemente los rendimientos también serán muy diferentes. En el caso de la remolacha azucarera, tenemos experiencia con rendimientos más de 40% mayores. En el caso de los ejotes, las habas y los guisantes, los rendimientos son más de 70% mayores. Increíble, esos son porcentajes muy altos de los que hablas. Pues si incluso en un huerto pequeño las cosechas serán mayores con el mismo esfuerzo, entonces creo que habrá un gran interés. Alguien que cultiva ejotes, habas, por ejemplo, que lo intente, se convencerá por sí mismo. No, súper, muchísimas gracias. Son cosas increíblemente interesantes y como dijiste, hasta hace poco esta tecnología ni siquiera existía. Y yo creo que muchísima gente que nos va a ver, pues ellos todavía no han escuchado sobre esto, ni siquiera sabían que algo así existía. Las personas que buscan sustancias naturales para limpiar la casa, pues normalmente son sustancias a base de vinagre, de bicarbonato, algunos detergentes también del árbol de jabón. La gente busca de todo tipo, pero que sean así microbiológicas, pues eso es realmente algo increíblemente interesante y creo que va a haber muchísimo interés. Yo misma ya quiero probar todo lo que dijiste, ya tengo tantas ideas, así que esto es simplemente genial. A nuestros espectadores les daremos acceso a su tienda para que puedan ver todo, leer sobre estos productos y probarlos por sí mismos. Por supuesto, daremos algún descuento para que también puedan aprovecharlo. Te agradezco mucho por tan maravillosa información y por la idea de crear estos productos. ¿De dónde surgió? Alguien tuvo que ser el primero en tener esta idea. A menudo sucede que uno descubre ciertas cosas un poco por casualidad, un poco por prueba y error. Oye, funciona aquí. Mira, también funciona para esto. Funciona muy bien. Entonces hagamos esto también, probemos esto. Por supuesto, uno debe tener conocimientos, saber que esto funciona de tal o cual manera y luego, mediante prueba y error, se llega a eso. No tenemos, me atrevo a decir, si alguien encuentra en cualquier parte del mundo una gama comparable de productos microbianos a la que nosotros tenemos, pues yo invito el café. Si alguien encuentra una gama comparable de productos de limpieza, porque empiezan a aparecer, pero me atrevo a decir que no hay en el mundo una gama y, por supuesto, una calidad de productos como la que nosotros tenemos. Pues eso es genial, eso es genial. Te agradezco mucho por lo que nos presentaste hoy, por lo que dijiste. Bueno, tal vez para terminar, quisieras dar algún consejo o decir algo más a nuestros espectadores para cerrar. Me gustaría decirles que se sientan de maravilla, que tengan buena salud y sean felices usando productos de limpieza microbiológicos. Excelente, muchas gracias de nuevo y también gracias a nuestros espectadores por su atención. Cuidemos la limpieza de nuestros hogares y al mismo tiempo nuestra propia salud. La salud y la naturaleza que los rodea. Exactamente.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.